Con Carol de Podcast comienza contigo. Salud, belleza y bienestar de la mano de expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy Francina Corona, su host en este episodio. Iniciamos febrero, un mes que se representa por el corazón. Un mes que habla del amor y la amistad. Y por eso hoy vamos a estar hablando de la salud cardiovascular. Y muchos pensamos que esto se limita solamente a personas de edad avanzada. Sin embargo, creo que nos concierne a todos, incluso a nosotros los más jóvenes. Y por eso tenemos una invitada muy especial en el episodio de hoy. Ella es la doctora Reina Maciel, cardióloga internista. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Francina, por la invitación a este podcast para informar a la población sobre la salud cardiovascular. Muy feliz y contenta de tenerla aquí. Y vamos de una vez a entrar en materia. Tengo 3 preguntas que hemos seleccionado de las que ustedes han mandado a través de nuestras redes sociales, @farmaciacarol, de nuestro segmento Este Podcast Comienza Contigo. Y la primera pregunta es, ¿cómo afecta la ansiedad y depresión a la salud cardiovascular? Una pregunta muy importante porque hoy tú sabes que hoy en día nosotros pues llevamos un estilo de vida muy agitado y producto de eso pues nosotros nos mantenemos en trastornos de ansiedad y en depresión. Entonces yo recientemente publiqué pues un video en mi página de Instagram en donde yo abarcaba este tema porque los trastornos de ansiedad y los trastornos de estrés producen importantes repercusiones a nivel del corazón, puesto que esto desencadenan una serie de sustancias que se liberan del cuerpo, que son llamadas hormonas, como que son las catecolaminas, que son enzimas, y la hormona del estrés, que es el cortisol. Ese cortisol, cuando se eleva, pues produce infinidades de efectos sobre el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial, llevando a los trastornos del sueño de los pacientes, y todo eso cuando se perpetúa contribuye a lo que son las enfermedades cardiovasculares, y hoy en día sabemos de que el estrés es parte del renglón de factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Y ese tema del estrés, yo creo que no solo es a grandes adultos, ejecutivos y demás, incluso nosotros los más jóvenes. ¿Cómo podemos nosotros desde una temprana edad empezar a cultivar esos hábitos para balancear el estrés y evitar, bueno, pues problemas cardiovasculares también? En el Congreso del año pasado, pero no es tan viejo, pero en el 2024, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que es el congreso más importante a nivel mundial, hubo una connotación especial en cuanto a este tema. Y es que ellos nos llaman a que nosotros desde edades muy tempranas de la vida, desde los niños, nosotros empecemos a hacer énfasis en el manejo del estrés. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer énfasis en los niños, en el manejo del estrés? Llevándolos a terapia que son desestresantes, poniendo a los niños a escuchar músicas relajantes, evitando lo que son las músicas estresantes, que en nuestro país nosotros somos expertos en músicas que genera pues estrés. También se incentiva a que los niños pues inviertan tiempo en tareas como plantar árboles, porque eso se ha demostrado que mejora el estrés. Igual que no tener acceso a los que son los programas que incitan a la violencia, porque la violencia tanto en los adultos como en niños genera un estrés que, aunque no se percibe de manera cuando tú estás viendo un programa de manera inicial, en tu subconsciente tú te quedas impregnado de todo eso y eso te genera estrés. Entonces, wow. Esas son las parte de las medidas que se utilizan en los niños. Ya en los adultos más jóvenes, pues entonces está hacer ejercicio al aire libre, hacer ejercicio de meditación, compartir en familia sin el uso de los teléfonos, o sea, que importante. Sea compartir en familia de verdad, que tú estés conversando, teniendo conversaciones amenas. Los programas cada vez ganan más terrenos, aquellos programas que incitan a la risa, o sea, los programas que son de comedia sanas, cada vez ganan más terreno en lo que es el manejo del estrés. Y sobre todo, pues hacer yoga es parte de las terapias que se usan para el estrés. Doctora, me quedo con este término, el cortisol. Lo hemos escuchado como esa hormona del estrés y demás. Sin embargo, ¿cómo el cortisol puede tal vez funcionar de manera positiva o negativa? ¿Cómo uno puede administrarlo más allá de solamente saber qué hacer, sino identificar cuando yo tengo ese cortisol pues a millón?
Cuando nosotros estamos ante situaciones estresantes que se eleva el cortisol inmediatamente, tú ves que se te ponen, por ejemplo, tú eres blanca, se te pueden poner las mejillas rosaditas, te da taquicardia, tú sientes temblores, hay leves aumentos de la presión arterial y tú sientes que tú quieres explotar. Pero de manera natural, el cuerpo tiene que sintetizar cortisol. Ahora, cuando eso se eleva mayor de lo que debería, es donde nosotros estamos en peligro. Ok. Y en el día a día, en el tráfico, una persona que te habló mal y cogiste un pique, ¿cómo tú puedes administrar esas dosis de cortisol? Lo primero es que nosotros tenemos que empezar a conocernos y saber cuándo nosotros estamos en esa fase. Hace mucho tiempo se implementó lo que era el contar hasta 10, que siempre decían, cuenta hasta 10 cuando estás estresado. Señores, y el contar hasta 10 funciona. El contar hasta 10 funciona. Hacer ejercicios de respiración profunda para relajarse también funciona. Incluso disipar la mente. Si tú te enojas con alguien, ciérrale el cristal, cuenta hasta 10, respira profundo, cambia la emisora. Exacto, cambia la emisora y pon otra emisora que te genera un poco de más calma. Porque los sonidos tienen mucho que ver, lo que son los sonidos, los olores tienen mucho que ver en lo que es el estrés. ¿Cómo incide el olor ahí, por ejemplo? Tú sabes que cuando tú estás frente a situaciones en las que tú percibes un olor como desagradable, eso tiene influencia en ti. Igual que también tienen influencia los olores agradables. Por eso parte del manejo del estrés están las aromaterapias. Wow. Es decir, las aromaterapias, esas velas que tú prendes y que te relajan, realmente funcionan para lo que es el manejo del estrés. Yo creo que todo esto pasa de manera muy en nuestro subconsciente. Porque cuando llega a nuestro consciente ya nos dimos cuenta, estoy molesto, estoy estresado, pero hay pequeñas cosas en el día a día que nos estresan, que uno no las identifica. Y mira qué interesante ese tema del olor. Yo nunca me imaginé que los olores podían estresarme de tal forma. Sí. Para bien y bueno, también para mal. A mí me llama mucho la atención, doctora, cómo, y lo hablaba en la introducción, cómo pensamos que el tema cardiovascular se limita a edades avanzadas. Pero es alarmante y preocupante cómo jóvenes en sus 20 han tenido temas cardiovasculares, hipertensión, he visto personas con Holter. ¿Cómo uno puede, a través de esos tips que usted nos dio, hacer ejercicio, al aire libre, tener buena alimentación, cómo uno puede llevar eso a un estilo de vida que te permita tener una salud cardiovascular? Mira, lo principal es que para nosotros poder pues manejar o tener un control de los factores de riesgos cardiovasculares, nosotros tenemos que conocerlos y saber cuáles son para nosotros poderlos evitar y disminuir pues entonces la incidencia en eso. Hoy en día nosotros vemos que a pesar de que hace mucho tiempo poblaciones jóvenes fumaban, hoy en día se fuma más que anteriormente porque las personas tienen cada vez más acceso al uso de cigarrillo y hoy a edades más tempranas pues se le permite de que los jóvenes, incluso los adolescentes, comiencen a fumar. Si tú ves anteriormente, como no teníamos tanto acceso al transporte, la gente caminaba más. Entonces, hoy en día el paciente es más obeso y la obesidad es un factor de riesgo. Obesidad, sedentarismo. Vemos que hay muchos jóvenes que duran horas jugando en un Nintendo y eso crea un sedentarismo. Claro. Vemos que nosotros nos sentamos a trabajar y duramos horas sentados y eso es parte del sedentarismo. Entonces vemos que muchísimos, tú puedes que no fume, pero te juntas con una persona que fuma y estás siendo un fumador pasivo, eso es parte de tu factor de riesgo. También nosotros tenemos más acceso a los que son las comidas chatarras, que llamamos así, que aunque son deliciosas, porque las comidas chatarras son deliciosas, y al organismo pues le gusta mucho la dopamina, que son aquellas situaciones en las que tú te sientes como más eufórico, y la comida pues es un placer. Entonces, como tenemos más acceso a lo que son esas comidas que a veces comemos hasta de más y no nos alimenta, sino que nos hace todo lo contrario, nos hace daño al organismo porque tienen grasas saturadas, porque están llenas de nitrito, porque son comidas altamente procesadas. Todo eso son factores de riesgo a los que nosotros tenemos acceso más fácil. Ahora bien,
tú le preguntas a un niño, si tú sacas una población de 10 niños, 10 jóvenes y 10 adultos y le preguntas cuáles de ustedes consumen verduras, cuáles de ustedes consumen frutas, cuáles de ustedes consumen carbohidratos que son complejos, no los simples como las harinas, sino los complejos, y tú te vas a dar cuenta que de esos 10 de cada población, solo 3 o 4. Y si acaso. O podemos poner un chin o 3,5. Entonces, quiere decir que nosotros, que toda la otra población tiene hábitos que no son saludables. Y por lo tanto, cuando tú tienes un factor de riesgo a la que se le añade a otra, teniendo en cuenta de que la obesidad es un factor de riesgo para el síndrome metabólico, para la prediabetes y para la diabetes. Entonces, que son factores de riesgos fuertes cardiovasculares. Cuando nosotros caemos ahí, entonces nosotros estamos ante una enfermedad. Y muchas de estas cosas las vemos a largo plazo. Porque uno dice, no, yo estoy joven, yo empiezo a comer chatarra, a darle las bebidas alcohólicas, a los malos hábitos como el cigarrillo también. Y cómo esto a largo plazo es que empiezan a desencadenar una serie de factores, incluyendo los temas de salud cardiovascular. Quiero hablar un poquito de los alimentos, porque así como es muy fácil comer comida rápida y chatarra por el acceso que se tiene ahora, como usted mencionaba, y el poco hábito que existe, tal vez desde el hogar, en comer saludable. De manera personal, yo empecé a crear conciencia al respecto. ¿Qué consejo usted le daría a una persona que está en los malos hábitos, que tal vez no está midiendo el riesgo a largo plazo, para que empiece a cultivar esos hábitos positivos? Mira, yo recientemente estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos. O sea, el que no lo ha leído, que por favor lo lea, porque los hábitos se van construyendo de manera paulatina. O sea, nosotros vamos a ir construyendo hábitos de manera, vamos a ir aumentando. Entonces, cuando tú tienes una vida que es totalmente desordenada, para tú poner en orden, tú tienes que escribir lo que tú quieres lograr y lo que tú quieres dejar. Entonces, en base a tus metas, tú vas a empezar, bueno, si yo comía 3 veces a la semana comida chatarra, no, yo no voy a comer 3 veces a la semana. Yo me voy a proponer como una meta personal de incrementar otros consumos de cosas más saludables, y quizás una vez a la semana pueda hacer un desarreglo. Entonces, para que te vayas deshabituando, exactamente. El balance es la clave. Para que tú te vayas deshabituando, porque eso no es cierto. O sea, nadie tú puedes venir y quitarle todo de repente y que se sienta bien. Totalmente. Tiene que ser paulatinamente para que pueda ser sostenible en el tiempo. ¿Y cuáles son, doctora, esos alimentos puntuales que favorecen la salud cardiovascular? Muy importante esa pregunta. Están las proteínas, es decir, el huevo, la carne, la leche, el yogur descremado, los quesos descremados también, que son fuente importante. Las verduras y las frutas, que son fuente de vitaminas. Están también los carbohidratos que son complejos. ¿Cuáles son esos? Como está la linaza, está la chía, está la quinoa, está el arroz integral, que son carbohidratos complejos que, como son complejos, el organismo tiene un gasto de energía cuando lo está metabolizando, y por eso es que se denominan complejos, y evitar aquellas cosas que son saturadas. Por ejemplo, yo sé que a la mayoría de la gente le gustan las hamburguesas. ¿A quién no? Pero no le gustan las hamburguesas que tú vas en tu casa. Ni siquiera la de la calle. Le gusta la de la calle. ¿Por qué? Porque esa es la que tiene nitrito, que le dé ese sabor especial, que te hace aditivo a ello. Y querer volver a comer más. Querer volver. Entonces, hoy, tú sabes, mal hábito. Y también el efecto audiovisual llama mucho la atención. Si nosotros vemos que cuando tenemos una presentación de una hamburguesa de X compañía que se ve bien atractiva, pues esa hamburguesa atractiva pues hace que nosotros querramos consumir ese producto, y esos son los productos que realmente nos hacen daño. Nos hacen daño. Entonces, resumiendo, buenas proteínas, buenos carbohidratos. Y incluir frutas y verduras en la dieta. Eso, los alimentos sin duda alguna, lo que, como dicen, el estómago es el segundo cerebro, y de ahí parte, gran parte de nuestra salud, incluyendo la salud de nuestro corazón y cardiovascular. Ahora, el sueño. ¿Cómo juega para bien o para mal el sueño en la salud de nuestro corazón? Mira, los trastornos del sueño no solamente afectan el cerebro. Uno de los órganos que más se afecta por los trastornos del sueño es el cerebro, y nosotros obligatoriamente, Papá Dios creó de que nosotros tenemos que descansar, y para eso tenemos que desconectarnos de nuestro entorno.
Cuando tú tienes trastornos del sueño, que tú no descansas, es decir, tus células no llegan al estado de reposo. Como no llegan a ese estado de reposo, se alteran esas hormonas del estrés y todas esas hormonas tienen repercusiones. Los pacientes que no duermen son hipertensos. Los pacientes que no duermen tienen mayor riesgo de hacer arritmias. A cualquier edad. A cualquier edad. Los pacientes que no duermen tienen mayor riesgo de hacer arritmias. Los pacientes que no duermen tienen mayor riesgo de una mortalidad por cualquier causa. Es decir, el paciente obligatoriamente tiene que dormir. Por eso es que nosotros los cardiólogos, cuando siempre preguntamos, ¿usted está durmiendo? Eso es algo que yo hago de manera rutinaria en mi consulta. Que le pregunto, mire, ¿usted está durmiendo? O sea, eso es una pregunta normal, como cualquier otra. Si usted duerme, porque cuando usted no duerme, el avance que yo necesito tener en el tratamiento, pues no lo tengo y es producto de la falta de sueño. ¿Cómo se ve el apnea de sueño? Muy bien, la apnea del sueño, tú sabes que es un síndrome de apnea del sueño, cuando tú estás durmiendo, se supone que todos los músculos se relajan. La apnea del sueño son aquellos pacientes que roncan, tienen apnea del sueño. Entonces, tiene varios connotación, porque tiene trastornos que son de la respiración, tienes trastornos que son de otorrino, cuando tú te duermes. Se mezclan estas exactamente, dos cosas. Porque la lengua se va hacia atrás, se pseudo obstruye la tráquea y como se pseudo obstruye, no deja que pase todo el aire que tiene que entrar y salir del organismo y de esa manera poderse hacer el intercambio gaseoso. Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen apnea del sueño son pacientes que son obesos. Esa es una. Segundo, son pacientes que tienen... todo se conecta. Así mismo, son pacientes que aparte de que son obesos, pueden tener cuello corto o que tienen algún trastorno otorrinolaringológico. Entonces, esa apnea del sueño que produce una baja de oxígeno en la sangre desencadena una serie de cosas, de efectos potenciadores en el organismo, porque el organismo lo tiene como una manera de alerta, o sea, una serie de alerta. Esos pacientes no descansan. Aunque usted lo ve roncando, los pacientes que tienen apnea del sueño, y ellos mismos se lo van a confirmar mediante el podcast, te van a confirmar de que estos pacientes que tienen apnea del sueño, que ronca, que es el esposo o la esposa, regularmente que le dice, mira, tú estás roncando, no descansan, se despiertan al otro día y tú lo ves que se sientan en una silla y se duermen. Cansadísimos. O son pacientes que dicen que se sienten cansados, que se levantan como que si le dieron una trumba de palos. Entonces, porque esos pacientes tienen hipertensión y no cualquier hipertensión. Ahí va. ¿Cuáles son esos síntomas o qué desencadena a corto, mediano y largo plazo esa apnea? La apnea desencadena hipertensión, desencadena una de las arritmias más importantes crónicas que tenemos, que es la fibrilación auricular, que se asocia a fenómenos embólicos como son los accidentes cerebrovascular, los embolismos pulmonares y una serie de eventos. Por eso el paciente que tiene apnea del sueño debe de bajar de peso. Esa es la primera medida que tiene indicada, es bajar de peso. Luego de que se hace el diagnóstico y se ve cuáles son los niveles, porque se hacen unos gases arteriales, se le hace un estudio especial que se llama polisomnografía al paciente. Entonces se manda... ¿Cómo funciona ese estudio? Ese es un estudio. ¿Qué resultado da? Ese estudio va a decir cuál es la posible causa de esa apnea del sueño, dice. Entonces, nos habla de la saturación de oxígeno, nos habla de la ventilación a nivel pulmonar que tiene el paciente durante el sueño. Entonces, a partir de eso, entonces es que nosotros vamos a tratar a ese paciente. Y en este país tenemos limitaciones para poder tratar los pacientes con apnea del sueño, porque tenemos pocas clínicas de sueño. Creo que solamente hay 2 o 3 clínicas de sueño, es en donde el paciente se lleva una terapia, en donde se le pone una mascarilla con presión positiva durante un tiempo para poder hacer el tratamiento y después el paciente se deshabitúa y el paciente realmente mejora. Ok. Pero son costosos y no lo tenemos como así a mano para todo el mundo. Entonces, yo creo que lo que toca es empezar a cultivar los hábitos positivos para cuidar nuestra salud cardiovascular en todos los momentos de nuestra vida. Y qué interesante cómo todo se conecta. O sea, aquí hablamos de respiración, hablamos del sistema otorrino y demás. Sin embargo, cómo incide también en el corazón. O sea, una hipertensión. Me parece increíble cómo funciona el cuerpo y cómo el corazón juega un rol tan importante en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo humano y sus sistemas. ¿Cuáles son esos síntomas, doctora, que me pueden llevar a mí
a pensar que es hora de yo tener una cita cardiológica? Muy importante esa pregunta porque no solamente es para las personas de edad avanzada. Hay un síntoma muy importante, los pacientes que están haciendo palpitaciones que trascienden más allá de lo regular, ese paciente debe acudir a cardiología. Un paciente que está en el metro y el paciente se desmayó, perdió el conocimiento, eso nosotros le llamamos síncope, es un paciente que sí o sí tiene que verlo cardiología, porque muchas de las veces los pacientes que hacen síntomas, eso viene producto de una enfermedad cardiológica o neurológica que es grave, exactamente, que es grave, y diagnosticarla a tiempo pues puede salvar la vida de una persona. Y en el día a día hay cosas pequeñas que yo pueda ir identificando que me digan, mira, tengo un tema cardiovascular, o es hora de visitar este tipo de médico. La cefalea frecuente o los dolores de cabeza frecuentes. Dolores de cabeza. Los dolores de cabeza que no te permiten conciliar el sueño o que te despiertan por las noches también es muy importante. Está el dolor de pecho, cualquier tipo de dolor de pecho, el que sea. El dolor de pecho que sea, usted no sabe cuál es ese dolor de pecho que lo puede llevar a la muerte. Y por ende, usted debe de acudir o a una emergencia o a una consulta cardiológica. ¿Y debemos esperar que algo así suceda o debemos ir con cierta frecuencia a ver a nuestro cardiólogo? No, sí, con cierta frecuencia, porque vamos a recordar que las causas número 1, estadísticamente, si usted busca en Google o donde usted quiera, la causa número 1 de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. No es el VIH, no son los accidentes, no son ni siquiera los feminicidios, no es el hambre. La causa número 1 de que todo el mundo se va a morir son las enfermedades del corazón. Entonces, tú no sabes cuando esa enfermedad te está tocando la puerta. Entonces, ¿cómo tú lo haces? Diagnosticarla a tiempo. ¿Con qué frecuencia deberíamos visitar a nuestro profesional cardiovascular? Si tú eres una persona sana, a partir de los 20 años, tú vas a visitar el profesional de la salud por lo menos una vez al año. Ese personal de la salud entonces te va a hacer un screening completo para identificar que tú no tengas trastornos del colesterol, que tú no tengas hipertensión, porque dicho sea de paso, ya cambió la guía de hipertensión. Antes nosotros decíamos que la hipertensión era mayor de 140/90 y todos teníamos eso. Hoy en día nosotros estamos hablando de presión arterial elevada cuando nosotros tenemos un rango que va de 120 a 139. Estamos hablando milímetros de mercurio de la presión sistólica, estamos hablando ya de presión arterial elevada. Y de 70 a 89 en la presión diastólica, que es la más bajita. Entonces, hay una población, la población es de alto riesgo. Las guías dicen que en esos pacientes disminuye la mortalidad, aumenta la calidad de vida y aumenta la expectativa de vida. Entonces nos llama a que nosotros hagamos cambios en el estilo de vida y si el paciente lo requiere, pues entonces que nosotros instauremos tratamiento. Entonces la presión que es normal es aquella que es menor de 120/70. Si usted tiene esa presión, usted está en el rango de lo normal. Si usted no está dentro de este rango, pues usted tiene presión arterial elevada. Y si usted tiene mayor de 140/90, déjame decirle que lamentablemente usted es hipertenso. Wow, cuánta información de valor. Tenemos estos aparatitos, los relojes, que son muy valiosos. ¿Cómo podemos sacarle provecho para personas que tengan condiciones cardiovasculares o estén en camino, no sepan que lo tienen? ¿Cómo podemos sacarle provecho a la tecnología para cuidar nuestra salud cardiovascular? Esa es una pregunta de las más importantes porque la inteligencia artificial ha venido a revolucionar el mundo en todas las expectativas. Y una de esas en el ámbito de la medicina, y gracias a Dios que se inventaron los relojes, los anillos, para que de una manera pues nos pueda ayudar. Esos relojes son capaces de diagnosticar incluso desde alteraciones del ritmo cardíaco hasta apnea del sueño. También diagnostica eso, y también los pacientes que están en hipertensión. Es tan tal que un reloj inteligente puede salvar la vida enviándole una información a su médico cuando el paciente esté en peligro por una arritmia. Wow. Yo recuerdo a una amiga que me comentaba, hipertensa a temprana edad, que tiene estos aparatos también que son evidentemente súper funcionales. Haciendo ejercicio, se le disparó el ritmo cardíaco y yo recuerdo que ella nos mencionaba que el reloj le mandó una alerta. Sí. Y le decía, estás sobre la cantidad de latidos que están permitidas para su edad. Para ti. O sea que este tipo de funciones y aplicaciones hay que sacarle provecho. Al final, cuida nuestra salud y obviamente configurarlo con tiempo. Doctora, una última consulta. Y ya hablando de casos
emergentes y urgentes. Recuérdame los síntomas de un infarto de manera personal. Ok, los síntomas del infarto se van a dividir en síntomas que son típicos y síntomas que son atípicos. Los síntomas típicos que nosotros conocemos es el dolor torácico. Por eso es que todo paciente que tiene un dolor torácico debe de acudir a una emergencia, como mencionamos anteriormente. Pero ese dolor torácico es un dolor que es opresivo, que usted se lo siente por detrás del esternón, que incluso el paciente es capaz de decir con un puño que le duele el pecho, eso se llama signo de Levin, que se le puede extender desde la mandíbula hasta el brazo, hasta la espalda, incluso hasta el ombligo. Wow. Pero esa es la característica que tiene ese dolor torácico. Pero ese se puede acompañar de otros síntomas, como es la falta de aire, como son las palpitaciones, como son los vómitos, como son los mareos. ¿Con qué frecuencia? O sea, ¿eso pasa de una vez en una hora o con qué tiempo yo voy viendo esos síntomas? No, es que esos síntomas no son escalonados. O sea, tú puedes tener los síntomas y tener que ir a la emergencia. Entonces, en las mujeres, por ejemplo, pacientes mujeres, diabéticos, ancianos, aquellos pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, son pacientes que hacen los síntomas atípicos, que tú puedes tener un infarto y perfectamente tú lo que tener es un dolor de estómago. Y tú tener ese infarto con ese dolor de estómago y esos vómitos, que son síntomas atípicos. Entonces, por eso es importante que se estratifique al paciente. Y una connotación muy importante es, no es normal que usted ande por ahí con el colesterol alto. Usted no ha hecho guías. O sea, usted no ha hecho lineamientos, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Entonces, si quienes hacen los lineamientos, que lo hacen investigando poblaciones, o sea, miles de poblaciones en el que se demostró una cosa, que esta es la medicina basada en evidencia, pues llévese de quienes hacen los lineamientos, porque por algo lo están haciendo, esos lineamientos. Entonces, andar por ahí, comer grasas saturadas, que quiero ponerte este ejemplo, mira que me emociono. Si tú fríes manteca, tú no la fríes. Cuando tú dejas la manteca a temperatura ambiente y al aceite de oliva, ¿qué le pasa a la manteca? ¿Se condensa? Se condensa. ¿Tú sabes por qué? Porque sus enlaces son saturados. Ahora, vamos a entrar esa manteca a los vasos sanguíneos. ¿Qué tú crees que va a pasar? Ay. Nada bueno. Se va a pegar de las paredes porque no fluye. Si tú la pones en un tubo, las dos, y tú le vas haciendo así para que puedan fluir, tú vas a ver cómo el aceite de oliva va fluyendo y ella, sin embargo, no puede fluir. Entonces, como no puede fluir, se va pegando a las paredes, va produciendo una inflamación y eso es lo que nos lleva a la llamada placa de ateroma, que son las responsables número 1 de los infartos. Wow. Qué excelente ejemplo, porque eso uno lo puede palpar físicamente y es lo que usted dice, cómo yo voy a consumir eso que debe estar en mi cuerpo también. Y en el caso de esos síntomas, una vez yo los identifico, sea en mi persona o sea en una segunda persona, ¿qué acciones tomamos? Primero, si tú tienes un síntoma, si tú estás con alguien que tú sospechas que tiene síntomas de infarto, por lo que nosotros pedimos, es llamar al 911. Llamar al 911 o salirte a la emergencia que esté más... No te tienes que ir lejos, vete a la más cercana. A la más cercana que tú estés. Si tú tienes aspirina en tu casa, tú le puedes dar aspirina a ese paciente, que es una de las medidas salvadoras. Ahora lo podemos hacer mientras llegamos. Okay. Mira, yo le di tal cosa, exacto. Pero no todos los pacientes tienen que tomar aspirina. Eso es otra cosa. No todos los pacientes tienen que tomar aspirina y existen indicaciones muy precisas. Tranquilizar al paciente, ponerlo en una posición que esté cómoda y tratar de llegar lo más rápido posible a una emergencia. ¿Hay que acostarlo al paciente? ¿Se puede quedar sentado? ¿Algo específico? Que estar en reposo. El paciente debe de estar en reposo. El paciente con un infarto, nosotros necesitamos tenerlo tranquilo y que el paciente haga la menor cantidad de esfuerzo posible. El paciente que tiene un infarto, esa es una. Segundo, si nosotros tenemos un paciente y llega a la emergencia, los seguros médicos no cubren el electrocardiograma, pero un electrocardiograma y unas troponinas es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Páguelo. Le recomiendo que usted lo pague, que usted no se va a arrepentir, porque si usted está teniendo un infarto, usted se puede salvar con esas dos herramientas iniciales. ¿El electrocardiograma? Y las troponinas cardíacas, que son las imágenes diagnósticas. Uno es un estudio de laboratorio y otro es una imagen diagnóstica que hace la diferencia entre la vida y la muerte. No se vaya para su casa con un dolor de pecho sin que le hagan eso. No se vayan
que hay muchos pacientes que se han muerto secundario a eso. Llegan a su casa, fulano fue al médico, que sí, ok, se murió. Y nada. Y fue Y no se secundario ponga a un infarto. buscarlo en internet tampoco, porque uno sufre de empezar síntomas de tal y tal y tal y tal, tengo esto, y tal vez sale todo menos lo que efectivamente usted necesita. Así mismo es. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Francina, por la invitación y a Farmacia Carol por invitarme al podcast. ¿Cómo podemos encontrarla en redes? En las redes sociales me encuentran como Cardióloga RD. Asimismo me encuentran en Instagram. Y por ahí pues hay un link directo en donde ustedes pueden agendar su cita conmigo. Y recuerden que esa cita deben hacerla con frecuencia, no esperar tener algún diagnóstico o algún síntoma. Gracias por tenerla y gracias a ustedes que siempre están aquí presentes con nosotros escuchando Con Carol The Podcast. Recuerda ver este episodio a través de nuestras otras plataformas YouTube, TikTok y Spotify. En YouTube y en Spotify puedes encontrarnos como @farmaciacarol y en TikTok, porque estamos a la vanguardia, en TikTok como Con Carol The Podcast. Atento a nuestras redes porque por ahí tenemos nuestro segmento de este podcast contigo para que des tus consultas, tus dudas y sean respondidas en este espacio. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.